Dolor al masticar, usual y frecuente, pero el origen puede ser diferente. Así que hoy tenemos de invitada a la doctora Sandra León, odontóloga, amiga de la casa, que nos habla de esta situación que se vuelve muy común. Doctora, ¿qué es tan frecuente es ese dolor que sentimos al masticar? Bueno, Vero, qué dicha de nuevo aquí para dar consejos. Y sí, es muy frecuente sobre todo, pero las personas nunca lo asocian a problemas dentales o a problemas en la articulación temporomandibular, sino que amanecen como con dolor de cabeza o dolor de nuca o un dolor aquí en los músculos maceteros, como que estuvieron trabajando toda la noche y estuvieron tal vez muy tensos y cuando se levantan cansados. Claro. Dicen, ay, como que siento que no descansé, me duele la nuca, me duele la cabeza, cosas de ese tipo que no lo asocian a problemas en la articulación temporomandibular. Entonces, ahí arrancamos nosotros para poderle explicar al paciente cuáles son frecuentemente los síntomas en los que usted puede decir, sí, el problema que tengo prácticamente viene de mi articulación. Y la articulación temporomandibular es una de las articulaciones más importantes en el cuerpo. ¿Dónde se encuentra, doctora? Aquí lo vemos, veme. La articulación temporomandibular se va a encontrar en la cavidad glenoidea. Y hay algo muy importante que tenemos que saber, que el cráneo, o sea, toda la parte superior, no tiene movimiento. El único movimiento que va a tener es hacia acá, hacia acá. Pero lo que se nos mueve a la hora de masticar es la mandíbula. El cráneo está quieto con la parte de arriba, que es la maxila, que se encuentra pegada a la parte superior de nuestro cráneo, pero la que tiene movilidad, o sea, la que tiene una articulación bilateral, o sea, de ambos lados, o sea, si abrimos la boca y la cerramos, estamos moviendo ambas, mientras que si movemos una rodilla, podemos mover solo la rodilla, ¿verdad? O solo la mano. Este va al paquete. Exactamente. Ahora, doctora, aquí entonces, es doble. ¿qué es lo que nos duele? Que la gente dice, es que me duele al masticar. ¿Cuál es el origen de ese dolor? Bueno, es multifactorial, Vero. Esa es muy, muy buena pregunta. Es multifactorial, ¿por qué? Porque pueden ser varias las causas, desde la pérdida de dientes hasta problemas inflamatorios a nivel de nuestras articulaciones temporomandibulares. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar, como dicen, a qué sintomatología tiene el paciente. Una revisión completa, si el paciente tiene todos sus dientes, si los ha perdido, si tienen buena posición dental, porque muchas veces están en mal posición. ¿Qué significa eso? Que los dientes no están posicionados correctamente y a la hora de que se mastica, vamos a verlo en esta otra maqueta, ¿verdad? Veámoslo aquí, a la hora de que se mastica tiene que ser correcto, pero si por ejemplo este diente estuviera en esta posición y este diente en esta posición, o así digamos, en posiciones que no son correctas, cuando mastica va a caer las cúspides de arriba en posiciones incorrectas. Entonces ahí es donde vamos a empezar a tener problemas de puntos específicos que empiezan a dar problemas a nivel de la articulación temporomandibular. ¿Qué significa esto, Vero? Significa que como los dientes están mal posicionados, en la parte de la articulación temporomandibular, el paciente va a empezar a sentir como un chasquido, como que como está rompiendo cáscaras de huevo, ¿verdad? Eso es lo que van a empezar a oír, esos sonidos extraños, o empiezan a sentir que no pueden posicionar la mandíbula en la zona correcta. Entonces ahí es importante irse a chequear donde su odontólogo, ver que sus piezas se puedan alinear en la forma correcta y que si están alineadas, igualmente si han tenido restauraciones grandes, por ejemplo, si tienen coronas y puentes, se han puesto implantes o inclusive prótesis dentales removibles o híbridas, que son las que se quitan y se ponen, ese tipo de prótesis pueden causarnos algún problema a nivel de la articulación temporomandibular. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos invadiendo el espacio, el espacio que tiene que quedar suelto, digamos, que no tiene que quedar con dientes,
para explicarlo mejor, y ese espacio tiene que quedar libre. Pero si ya un diente se metió en ese espacio, posiblemente entonces empiece a provocar problemas a la hora de abrir y cerrar la mandíbula. Y hay muchísima gente, Vero, que se queda enclochada, sí, que ¿verdad? se les traba, que se les traba la mandíbula, sí. Ya sea que quedan así abiertos, ¿verdad? En esta posición, y hay que volver a montarle la mandíbula hacia atrás, porque se baja la mandíbula, se monta en la cavidad glenoidea y otra vez ya el paciente puede cerrar. Hay muchos que ya lo tienen como norma. O sea, yo tengo un paciente que nada más se aprieta así y se vuelve a montar la mandíbula, porque se desmonta cada vez que abre la mandíbula, se desmonta solita. Entonces, ese tipo de problemas a nivel mandibular hay que verlos, y hay que verlos con tiempo para que no lleguen a ese extremo de que con solo que habla el paciente, la mandíbula se desmonta, y lógicamente, pues para el paciente eso no es nada agradable, ¿verdad? Doctora, ¿hay soluciones entonces? Sí tenemos soluciones si estamos a tiempo, ¿verdad? Aquí podemos ver, bueno, desde las férulas, que aquí las traje, estas son las férulas oclusales que se utilizan dependiendo del tratamiento del paciente, porque no todos los pacientes vamos a solucionarlos con este tipo de férulas, pero la mayoría de los pacientes les podemos ayudar a que se relaje. O sea, ¿qué estamos hablando? Que si, por ejemplo, ponemos, como en esta maqueta, le ponemos una guarda, una de estas al paciente, ¿verdad? Si la ponemos, vamos a levantar, y entonces el disco articular va a quedar más despegado, entonces va a liberar la tensión que hay. Un poquito, ahora, sí. ¿Qué sucede con este tipo de pacientes? Este tipo de pacientes, el gran problema es el estrés. Y es que hoy en día no podemos quitarnos el estrés de encima, ¿verdad? La ansiedad de qué va a pasar o qué no va a pasar. Y a esos pacientes que sufren realmente de este tipo de circunstancias, van a tener que bajarlas de alguna manera, porque preocupándose no van a lograr que nada cambie, pero sí pueden lograr que mejore mucho toda su condición en cuanto a la parte de masticación. Entonces, yo les puedo decir que pueden hacer desde respiraciones, que pueden funcionarles perfectamente, inspirar, respirar, botar perfectamente el aire, hacerlos por ciclos, o sea, hacerlos, digamos, en la noche cuando están descansados, hacer respiraciones continuas. Digamos, pueden hacer respiraciones de 5 segundos y 5 segundos botándolo. Eso significa que inspiran 5 segundos, botan 5 segundos, y esto lo pueden hacer por 5 veces botando de ambos lados, ¿verdad? De la nariz. Entonces, eso les va a ayudar muchísimo a relajarse. Tal vez tomarse antes de acostarse un tecito para que también logren relajarse, logren dormir, porque el estrés definitivamente termina agobiando a la persona, y todo va a los dientes. ¿Y qué pasa con las personas, Berito, que tienen ese problema de estrés? Que se vuelven bruxistas. Eso le iba a preguntar, que si estaba asociado, y también una consulta de una televidente que ella dice que tiene implantes, pero que está pasando por una situación de tanto estrés, y que ella en general se identifica como alguien que se estresa mucho, que ya le está doliendo la mandíbula. Exacto, es muy normal, porque si no baja el nivel de estrés, va a seguir con esa sintomatología, y el problema es que hasta se puede traer los implantes al suelo, o sea, los puede perder. ¿Por qué? Porque ella empieza a rastrillar los dientes de tal manera... Lo del bruxismo es eso, ¿verdad, doctora? Que empiezan a rastrillarlos, y ahí a ella sí lo recomendable es que busque una férula. Lógicamente que vayan de su dentista, que le haga un buen chequeo, que vea que las cúspides no estén planas. O sea, cuando ya el paciente tiene problemas de bruxismo, ya no se ve el diente con estas cúspides, ¿verdad? Que aquí tenemos otra maqueta. Con estas cúspides ya no se ve, sino que se ven totalmente planos los dientes. Y ese paciente ya es mejor que se vaya a ver, porque va a tener facetas de desgaste que nos indican a nosotros, los odontólogos, que ya ese paciente está haciendo problemas de bruxismo o de bruxomanía, que es en las mañanas, que se levantan y durante el tiempo que van al gimnasio empiezan a rastrillar los dientes y ni cuenta se dan, porque ya es algo natural.
es algo que lo hacen por propiocepción. Eso es que ellos lo hacen y ni cuenta se están dando de que están gastando los dientes. Entonces, es importante como estarse viendo, controlándose en qué momento es que yo estoy haciendo esos desgastes, si cuando duermo o cuando me estoy en alguna actividad y estoy moviendo la mandíbula de alguna manera. Inclusive hay gente que se mete lapiceros, que se mete, no sé, cualquier cosa como un tips para estar gastando y sentir esa sensación de alivio, porque al meterse usted algo en la boca está abriendo la articulación temporomandibular y les da un poco de alivio. Entonces hacen ese tipo de cosas que lo que van a hacer ahora. También que está muy, muy de moda, que es la terapia eléctrica. Cuando el paciente está con mucho dolor, está muy tenso, que ya dice, es que ya no aguanto, o sea, es un dolor permanente. Bueno, sesiones de 15 minutos de electricidad. Podría funcionarles perfectamente, doctora, porque los relaja. A propósito de ese tratamiento, tenemos una televidente que nos comunica que tiene ese mismo malestar, ese nivel de estrés, pero ella tiene prótesis. Entonces, no sé si una solución como esta también podría aplicar en el caso de ella. Claro, a todos los pacientes que, por ejemplo, utilizan prótesis, cualquier tipo de prótesis, Vero, porque estamos hablando que es algo que estamos metiendo en la boca que no corresponde al paciente y que podemos alterar la dimensión vertical del paciente. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que perdieron la dimensión vertical y, por ejemplo, en este momento tienen un tic. ¿Cuál? Se les mueve la mandíbula, o sea, el paciente abre la boca y tiene este tic, porque no puede sostener, porque ya perdió la dimensión entre la nariz y el punto de la barbilla. Entonces son pacientes que cuando, por ejemplo, no sé si se dan cuenta, los adultos mayores que van perdiendo los dientitos o ya no tienen, se les hace la carita triste, que es como los labios tristes, pero es porque ya han perdido la dimensión vertical y al perderla, entonces esto se va hundiendo dentro del maxilar y va perdiendo. Entonces, a nivel de la articulación temporomandibular, ¿qué va a suceder? Que como no hay dientes, esto se incrusta más en la cavidad glenoidea, hay más dolor y aquí, como digamos, yo traje el simulacro de tener un disco articular. El disco articular lo que hace es esto, Vero. Tiene ligamentos que lo jalan hacia un lado y hacia el otro, ¿verdad? Jalan hacia acá y jalan hacia acá cuando se está abriendo o cerrando la mandíbula. Y esto es lo que hace, es amortiguar los movimientos masticatorios. Pero cuando este disco se perfora, igual como cuando tenemos problemas a nivel de la rodilla. ¿Verdad? Cuando esto se perfora, aunque el cuerpo es sumamente inteligente y tiene mil maneras de solucionar el problema, hay momentos en que ya el cuerpo no lo hace. Entonces hay que hacer una cirugía de la articulación para reponer la parte del disco articular y que esto vuelva a la normalidad. Doctora, cuando alguien, porque es el caso de un televidente que nos comenta que tiene mucho dolor en la mandíbula, ¿será posible que a través de una prótesis dental o implantes sea la solución para un caso de dolor de mandíbula? Si no tiene dientes y está con dolores mandibulares, posiblemente el problema de él es que está perdiendo la dimensión vertical y el dolor de la mandíbula es por la falta de dientes. Por eso es tan importante, y es que aquí siempre vengo a decirles, por favor, recuperen sus dientes con implantes, con prótesis, con lo que sea, porque es importante tener la masticación, no por estética, que lógicamente por estética, bueno, uno quisiera verse siempre bien, claro, pero realmente para que funcione todo su organismo es necesario tener todos los dientes, ya sea con prótesis removibles, ya sea con implantes si tiene la posibilidad, con lo que sea, recuperar aquellos dientes que los hemos perdido a corto o a largo plazo, ¿verdad? Porque muchos dientes se pierden, Vero, por problemas periodontales, por caries, qué sé yo, por múltiples factores que al final terminamos la batalla sacándonos el diente, pero no lo recuperamos. Y el problema es que cuando usted no recupera un diente, por ejemplo aquí, si yo pierdo estos dos dientes y estos dientes de aquí no tienen con qué pegar, estos dientes van a empezarse a salir hasta que pegan con la encía. Y el problema ahí es que ya la oclusión va a estar cargada. ¿Qué significa eso? Que cuando usted muerda va a pegar algo que no es correcto.
entonces empieza a tener problemas oclusales. Y esta muela que están aquí, que si la ven, esta muela no se queda en la posición que está. Esta muela empieza a tirarse hacia adelante. Y a buscar el espacio. Entonces, se hace una cosa que uno dice, pero ¿en qué momento, verdad? Porque esta muela, como no hay nada aquí, esta muela empieza a salirse y empieza a buscar cómo articular con la pieza de arriba. Y eso realmente empieza a ser un caos en nuestra boca que al final tenemos que correr al odontólogo o ver qué se hace, ¿verdad? Porque es importante ir recuperando. Diente que pierdo, diente que trato de restaurarlo y de buscarlo y de colocarlo, porque si no, pues vamos a tener problemas no solamente a nivel de la articulación temporomandibular, sino también a nivel masticatorio, Vero. Recordemos que los alimentos se deben masticar 13 veces antes de llevarlos a la deglución, antes de llevarlos al estómago, y entonces es importante mantenerlos en boca. Doctora Sandra León, como siempre, un gusto tenerla en nuestra casa y que nos ayude con estos temas. Gracias, doctora. A dar consejos, con gusto.